Bien, tocará el turno ahora el doctor Jorge Villarino Marzo, quien es director de Relaciones Internacionales del Congreso de los Diputados de España, para que nos imparta la conferencia magistral sobre la forma de gobierno parlamentaria en España. Recordemos, como nos decía el doctor Valadez, pues que el seminario versa sobre este diálogo entre los sistemas presidenciales y el sistema parlamentario, del cual el modelo español es un caso paradigmático, y del contraste o de las explicaciones pues, que nos hacen nuestros ponentes, vienen inmediatamente aparejadas las reflexiones sobre los pasos que estamos dando en el caso mexicano para ir modernizando nuestras instituciones políticas. El doctor Jorge Villarino Marzo es letrado de las Cortes Generales desde marzo de 2004. El letrado en España es un funcionario especializado en estudios parlamentarios que tiene esa calidad y esa distinción en el Congreso para tener una responsabilidad relevante en el procesamiento legislativo con calidad de experto, con calidad de, diríamos nosotros, de perito en las temáticas. Lo explico pues para que el público sepa que es un letrado. Aquí en México diríamos que un letrado es alguien ilustrado, ¿no? Ha sido director de Relaciones Internacionales de la Secretaría General del Congreso de los Diputados desde febrero de 2012 y por su labor profesional ha participado como asesor en foros, conferencias y misiones internacionales en más de una treintena de países. Ha sido observador electoral internacional en varios países también y desde el punto de vista académico ha participado en diversos seminarios y jornadas sobre temas de derecho público general y derecho parlamentario en particular, materias sobre las que igualmente tiene diversas publicaciones en libros colectivos y revistas especializadas. Doctor Jorge Villarino, pues tiene usted la palabra para hablarnos sobre la forma de gobierno parlamentario en España. Bueno, muchas gracias al doctor, perdón, muchas gracias al doctor Mendoza, muchas gracias a la Cámara Mexicana por acogernos en estas jornadas. Yo he de decir que tuve también ayer, yo no había estado nunca en el DF, conozco el norte de México, pero por mi época que viví en el estado de Texas, pero no conocía el DF. Ayer el doctor Tudela nos sometió a una jornada de 7 horas caminando. No estoy… y yo me di cuenta de que las había disfrutado en el sentido de que no fui consciente de que habíamos estado durante 7 horas, caminando, y la verdad es que en lo que pudimos ver, puedo ratificar, que fue poco según el profesor Aragonés, les puedo decir que tienen ustedes una bellísima ciudad, y solo efectivamente entrar en la plaza del Zócalo pues da una imagen de la importancia que tiene este país y de que los peninsulares, como nos dice, pues deberíamos de mirar en muchas más ocasiones de las que lo hacemos a nuestros amigos a este lado del charco. Cuando me pidieron hablar en estas jornadas, el doctor Tudela, a su vez, que lo estaba organizando, me dice, habla sobre la forma parlamentaria de gobierno en España. Digo, pues nada, un tema muy concreto y muy sencillo, no hay nada… Pero ayer por la tarde, y te dije que lo iba a decir, me dice, bueno, pero si tienes muy sencilla tu conferencia, di que la forma parlamentaria de gobierno en España no existe. Y digo, bueno, pues eso sería una de las conferencias más cortas que uno puede impartir, y además sería de tal impacto que probablemente nadie me haría ninguna pregunta. Claro, después de oír al diputado Aragonés intervenir, digo, es que ahora lo que ya no sé es qué decir en la conferencia, porque básicamente ha tocado de manera brillante, como suele hacerlo él, y esto no es una alabanza fruto de mi condición de funcionario del Parlamento, sino real, ha tocado mucho de los temas que yo voy a tratar. Pero bueno, yo voy a lanzar esas reflexiones, porque además creo que son importantes en un momento como el actual, en el que en España existe una fuerte crisis institucional. Y no digo única y exclusivamente del Parlamento, sino de la generalidad de las instituciones. Marcada, no nos engañemos, en gran medida fruto de la fortísima crisis económica que ha aquejado a todo el mundo,
a Europa en particular y a España muy en particular, uno de los países que más ha afectado. Eso ha provocado un clima de malestar social que ha tenido su proyección hacia la clase política y también hacia las instituciones. Yo siempre digo que uno de los defectos que todavía tiene nuestra joven democracia es que existe una falta de institucionalidad, es decir, se personalizan mucho las instituciones y no se trasciende más allá de las personas que participan. Voy a ir diciéndole que pase las diapositivas porque aunque yo tenga un ordenador aquí, no lo controlo. Entonces, parto de unas afirmaciones previas. Crisis de la institución parlamentaria. Esto no es ninguna novedad. Yo llevo oyendo la crisis de la institución parlamentaria desde que existe la propia institución parlamentaria, con lo cual, no es ninguna novedad lo que aporto. Claro, ¿por qué? Porque se ha señalado hace poco, ¿no? Vivimos hoy día una democracia que está caracterizada por un elemento que es propio, yo creo, de todas las formas parlamentarias del Gobierno, que es, se ha dicho antes, una preponderancia del Poder Ejecutivo, se ha hablado de cesarismo presidencial, y por otro lado, por otro elemento que también se ha dicho, pero que en España es particularmente importante, que es la omnipresencia de los partidos políticos en la vida institucional. Los partidos políticos, luego lo comentaré con un poquito más de detalle, hoy día empapan todas las instituciones, tanto las instituciones en las que los partidos políticos por sí mismos están presentes, como aquellas instituciones en las que no están presentes, pero tienen una fuerte capacidad de influencia. Si podemos pasar a la siguiente diapositiva. Bueno, partamos de dónde estamos, ¿no? Que España es una… No entro aquí en disquisiciones conceptuales de qué es forma política, forma de Estado, forma de gobierno, esto se lo dejo a los politólogos, y aquí hay algunos muy prestigiosos, pero sí que partimos de una afirmación constitucional a efectos de en qué forma de gobierno nos movemos en España, y es, bueno, España es una monarquía parlamentaria. Ciertamente es que la monarquía como forma de Estado no tiene ninguna otra viabilidad que hoy día, si queremos hablar de democracia, que el hecho de tratarse de una monarquía parlamentaria. Y así lo afirma el artículo 1.3 de la Constitución, lo cual da un reflejo también a su vez de la importancia que se le quiere dar a esta afirmación. Siguiente, por favor. ¿O no? Gracias. ¿Cuáles son? Esto es un repaso muy rápido, teórico, constitucional, si se quiere, sobre cuáles son los elementos característicos de la forma parlamentaria del Gobierno. ¿Qué es lo que define? Bueno, pues que el Gobierno en sí mismo… Ah, perfecto, esto está fantástico, muchas gracias. Efectivamente, la característica fundamental es que el Gobierno, o para ser más exactos, el presidente del Gobierno, no el Gobierno, el presidente del Gobierno, tiene que ser elegido por el Parlamento. En España hay que matizar, no es elegido por el Parlamento, es elegido por el Congreso de los Diputados. El Senado no tiene ninguna facultad, a diferencia de lo que ocurre en los regímenes presidencialistas, caracterizados fundamentalmente porque el nombramiento de cualquier autoridad ejecutiva pública está residenciado en el Senado. En el caso de la forma parlamentaria de gobierno suele darse una elección en muchos países por parte de las dos cámaras, ya sea una suerte de sesión conjunta, de sesión solemne. En España solo el Congreso de los Diputados tiene la capacidad para elegir al presidente del Gobierno. El resto de miembros del Gobierno son elegidos libremente por el presidente, lo cual da una muestra de uno de los poderes de esa suerte de hiperpresidencialismo que vivimos dentro de nuestra forma parlamentaria de gobierno. Como contrapartida, el presidente del Gobierno tiene la facultad de disolver el Congreso de los Diputados, el Senado o las dos cámaras a la vez en cualquier momento. Es una suerte de compensación de poderes propia de la forma parlamentaria de gobierno, que a su vez es equilibrado con la posibilidad
de que el Congreso de los Diputados apruebe una moción de censura, es decir, hablando en términos coloquiales, que eche al presidente del Gobierno. Y que además se da la característica de que es una moción de censura en España constructiva, es decir, tú ya no solo tienes que conseguir que se pongan de acuerdo en el Congreso de los Diputados con echar al presidente del Gobierno, sino que además tienes que conseguir que ese mismo acuerdo sea para apoyar a un nuevo presidente del Gobierno, como un mecanismo de garantía de estabilidad. Yo siempre cuento a título anecdótico, porque no creo que haya tanta gente que lo sepa, que existen 3 países en el mundo que tienen una moción de censura constructiva. Los 2 conocidos son Alemania, que es de donde está tomada esta figura, y España, y el tercero es un poquito más exótico, que es Papúa Nueva Guinea. He de decir que jamás me he tomado la molestia de mirar si es cierto que en Papúa Nueva Guinea existe la moción de censura constructiva, pero me lo dijo un profesor de Derecho Constitucional por el que tengo bastante respeto y que no creo que en ese caso me estuviera mintiendo. ¿Se cumple la máxima conceptual? Bueno, a ver, partamos de que forma parlamentaria de gobierno, aunque solo sea desde el punto de vista conceptual, supone en sí mismo, en principio, que el Parlamento es el centro de la vida pública. Es decir, si no se hablaría de forma, no sé, de otra manera, pero es el Parlamento el que tiene que ser el centro de la vida pública. Y yo creo que para que el Parlamento sea el centro de la vida pública, y no digo de la vida política, digo de la vida pública, tiene que ser un Parlamento fuerte. Con lo cual, lo que corresponde a su vez analizar es si verdaderamente el Parlamento es un Parlamento fuerte. Y aquí se da esa paradoja que se mencionaba anteriormente, y es que en muchos regímenes presidencialistas el Parlamento es mucho más fuerte que en unos regímenes parlamentarios. Aquí pongo el ejemplo del Capitolio de los Estados Unidos, que seguro que saben la anécdota, ¿no? Si ustedes tienen la oportunidad de ir a Washington, sabrán que está prohibido construir ningún tipo de edificio con una altura mayor a la que tiene la cúpula del Capitolio. Es un reflejo de, digamos, la importancia que se le da al Parlamento como centro, ahí sí, de la vida pública. El de al lado es la fotografía del Congreso de los Diputados de España. Y como digo, y esto no lo afirmo yo, lo afirma gente tan autorizada como Bertrand de Jouvenel, que el Parlamento más poderoso del mundo es el Parlamento de los Estados Unidos. Con lo cual, a efectos de ver si, desde el punto de vista conceptual, forma parlamentaria de gobierno equivale al Parlamento como centro de la vida pública y, consiguientemente, a un Parlamento fuerte, bueno, ahora veremos si es un Parlamento fuerte, pero quizá no lo es tanto como los regímenes presidencialistas, como consecuencia precisamente de esa clara división de poderes que caracteriza a estos últimos. ¿Y cómo se determina si alguien tiene poder? Pues con base en las funciones que tiene. En función, valga la redundancia, de las potestades que te reconocen las normas, pues tendrás más o menos poder. Es decir, existe una equivalencia entre lo uno y lo otro. Consiguientemente, para ver, insisto una vez más, si el Parlamento verdaderamente es una institución central, si el Parlamento es un Parlamento fuerte, lo que corresponde es analizar en España cuáles son las funciones que desempeña el Parlamento y ver en qué situación nos encontramos en cada una de ellas. Funciones. Yo lo he señalado en 4. Aquí puede haber, la última es que es una suerte de cajón desastre, pero yo básicamente me he centrado en las 4. La función legislativa, la función de control, la función presupuestaria, que no deja de ser a día de hoy una manifestación de la función legislativa, pero luego entraremos en la necesidad de control del presupuesto que ha apuntado el diputado Carlos Aragonés y sobre el cual yo también me voy a centrar y en el que además comparto enormemente su reflexión, y la función de impulso político, que luego veremos que es una suerte de cajón desastre, pero que es una función en la que el Parlamento sí que tiene una capacidad de actuación mucho mayor de la que en un principio se le reconocería por parte de las normas.
Función legislativa, hombre, es la función, es verdad que no está en el origen se ha señalado antes en el Parlamento británico del consentimiento por parte de los nobles a la hora de la imposición por parte del rey a la hora de la recaudación, pero la función legislativa es hoy día con la que se identifica o se sigue identificando en todos los libros de teoría política la función por excelencia del Parlamento en cuanto que órgano representativo de la soberanía popular. Y al Parlamento hoy día, el Parlamento hoy día sigue aprobando las leyes, lo sigue haciendo, material y formalmente, lo sigue haciendo. Sí que es verdad, y también se ha apuntado, por eso digo que prácticamente ha dado la conferencia que he dado yo, sí que es verdad que existen determinados instrumentos contemplados en el texto constitucional que minan, en cierta medida, esa función legislativa por parte del Parlamento. Y en España tenemos el ejemplo por excelencia, que es el decreto ley. Voy a partir de una consideración, y es que el decreto ley en sí mismo no es algo malo. Se le puede llamar decreto ley o se le puede llamar lo que se quiera, no es algo malo en sí mismo, ¿no? Es un instrumento del cual goza el Ejecutivo en aquellos casos en los cuales la urgencia exija de esa actuación y los siempre farragosos procedimientos parlamentarios no permitan esa celeridad en la adopción de decisiones. El problema no es el instrumento en sí, esto es como siempre, sino el cómo se usa ese instrumento. Y aquí en España además tenemos un problema añadido, y es que desde el principio, y aquí sí que le atribuyo directamente la responsabilidad, tenemos un órgano que está al margen de los tres clásicos poderes o integrado a su vez en el ejercicio de su función en los tres poderes, que es el Tribunal Constitucional, que desde un principio dio carta de naturaleza a un uso claramente abusivo del instrumento del decreto ley. Hay, iba a decir 50.000, estoy exagerando, hay muchísimas sentencias del Tribunal Constitucional que hablan sobre esta cuestión. Yo he cogido una de las más recientes, que es de este mismo año, del año 2013, y dice, bueno, ¿por qué se articula? El Tribunal Constitucional nos explica, oye, ¿por qué existe el decreto ley? Y te dice, bueno, es una solución flexible y matizada que, por una parte, la Constitución lo que ha hecho es, no lo prohíbe en aras de una rígida separación de poderes, es decir, usted como Poder Ejecutivo no puede aprobar ninguna norma con rango de ley, pero tampoco lo permite en cualquier caso, sino solamente de manera excepcional en situaciones de necesidad absoluta. Y esto último es lo que yo enmiendo, es decir, no se está dando en situaciones de necesidad absoluta, ni mucho menos. ¿Y cuándo se debe de utilizar? Y dice el Tribunal Constitucional, cuando haya que alcanzar los objetivos marcados para la gobernación del país que por circunstancias difíciles o imposibles de prever requieran una actuación normativa inmediata o en que las coyunturas económicas exijan una rápida respuesta. Uno de los, digamos, paraguas de los que se ha servido el Poder Ejecutivo, y cualquiera de los anteriores, para el uso del decreto ley, son las circunstancias económicas, ¿no? Pero fíjense, teóricamente tiene que ser en circunstancias difíciles o imposibles de prever y cuando se requiera de una acción normativa inmediata. Pero es que en España, además, ahora lo hemos complicado todavía más. Como saben, al igual que en México, España es un país claramente descentralizado. Nosotros, bueno, no nosotros, los constituyentes inventaron una cosa que se llamaba Estado autonómico, y en ese Estado autonómico, hasta hace 7 años, las comunidades autónomas, los poderes de cada una de las regiones, los poderes ejecutivos de cada una de las regiones, no podían dictar ningún decreto ley. No estaban facultados para dictar decretos leyes. Sin embargo, desde el año 2006, como consecuencia de un proceso de reforma de lo que nosotros llamamos los estatutos de autonomía, que son, desde el punto de vista material, constituciones de cada una de las comunidades autónomas, se ha permitido en esa reforma, se ha ido introduciendo la posibilidad de que los poderes ejecutivos dicten decreto ley. Y esto nos ha llevado, y pongo un ejemplo, a que desde el año 2007
en la Comunidad Autónoma de Cataluña, esto lo miré el otro día, con lo cual los datos son bastante actualizados, se hayan dictado 23 decretos leyes. Es decir, 23 supuestos en los que se ha dado una circunstancia de absoluta necesidad que requería de una acción normativa inmediata. Miren, los procesos parlamentarios son lentos. Hasta ahí podemos estar de acuerdo. Claro, además, España tiene un sistema bicameral, lo cual provoca una mayor lentitud. Pero se me hace muy difícil, francamente, muy difícil pensar que en una comunidad autónoma caracterizada por un poder legislativo unicameral y como consecuencia de las características propias de la forma parlamentaria de gobierno, es decir, normalmente el gobierno tiene una mayoría dentro del Parlamento, no se puedan acelerar los trámites parlamentarios con la finalidad de aprobar una norma sin requerir del decreto ley. Es decir, son muy excepcionales los supuestos que justificarían el uso del decreto ley. Y, sin embargo, se está haciendo. ¿Por qué se está haciendo? Porque se ha permitido durante los últimos 30 años y es muy difícil dar un giro copernicano para modificar esa doctrina. Conclusión, pues desde el punto de vista del ejercicio de la función legislativa, sin lugar a dudas, el Parlamento hoy día vive una situación de debilidad. Pero no es solo como consecuencia de la existencia de esta figura. Existe la posibilidad de que el Gobierno se oponga a la tramitación de determinadas enmiendas. Existe la posibilidad de que el Gobierno declare urgente la tramitación de un proyecto, es decir, marque el ritmo de la actuación del Parlamento. Existe la posibilidad de que el Gobierno, un proyecto que ha presentado ante el Parlamento y que el Parlamento ya ha empezado a debatir, lo retire en cualquier momento. Es decir, existen muchos mecanismos amparados en nuestras normas, ciertamente, amparados en nuestras normas, que dotan de una situación, no voy a decir de superioridad, porque yo sigo creyéndome en una postura ciertamente un poco idealista, en la superioridad, sigo creyendo en la superioridad del Parlamento a la hora de llevar a cabo la aprobación de las normas como reflejo de la soberanía popular, pero sí que es cierto que existen una serie de instrumentos que han ido minando esas posibilidades de actuación del Parlamento. Ustedes piensen, por ejemplo, solamente con la posibilidad de declarar un proyecto urgente. Eso conlleva, por ejemplo, que en el Senado español el proyecto tenga que ser tramitado en 20 días naturales, es decir, contando en sábados y domingos. ¿De verdad se creen que se puede debatir una norma de manera mínimamente seria en un plazo de 20 días naturales? Sinceramente creo que no. Y eso son mecanismos, insisto, amparados por nuestras normas, y en primer lugar por la propia Constitución, pero que han minado progresivamente la institución parlamentaria. Como conclusión final de esta función legislativa, a ello tenemos que añadir pues algo que afecta a todos los parlamentos, una creciente complejidad del ordenamiento jurídico. Hoy día es imposible, sinceramente, conocer las normas que están vigentes en un país, por lo menos en el mío. Gracias a que existen hoy día las nuevas tecnologías y más o menos puedes acceder a textos consolidados, pero es francamente, yo no ejerzo como abogado, pero si alguna vez ejerciera como abogado, creo que iría temblando a los tribunales todos los días de que no se me hubiera escapado. Ya no estoy hablando una ley, estoy hablando una circular dictada por un organismo regulador que afecte justo al sector en el que yo me estaba centrando. A ello se añaden las exigencias de los pactos políticos, que muchas veces producen una disgregación normativa dentro de nuestro Estado descentralizado. Formamos parte de un club como la Unión Europea, lo que provoca, sin lugar a dudas, que lo que llamamos el acervo comunitario, es decir, lo que llamamos las normas comunitarias, que afectan hoy día al 80% de nuestra legislación, pues aumente esa complejidad en el ejercicio de nuestra función legislativa, la progresiva complejidad social, la dirección del proceso al que me he referido por parte del Poder Ejecutivo y, por último, también la participación de los agentes económicos y sociales como grupos de presión. Que esto último no digo que sea algo malo, me parece algo lógico.
Lo que hay es que canalizar esa participación. La segunda de las funciones, la función presupuestaria. Bueno, aquí es lógico que el Gobierno tenga una cierta preponderancia en algunos elementos, desde el punto de vista de que si al Gobierno le corresponde la dirección política del país, pues tiene que tener la posibilidad de articular el instrumento financiero que le permita el ejercicio de esa función de dirección política. Con lo cual, nuestra Constitución ha hecho una división de funciones y ha dicho, bueno, al Gobierno le corresponde básicamente la iniciativa, es el Gobierno el que puede presentar solamente el proyecto de ley de presupuestos generales del Estado. El Gobierno se puede oponer a una iniciativa que pueda conllevar un aumento de gastos o una disminución de ingresos, y es al Parlamento lo que le corresponde es el examen, es decir, el debate, la posibilidad de enmendar el proyecto de ley de presupuestos y la aprobación final. Eso sí, esas funciones le corresponden. Y yo creo que en este caso en concreto sí que tiene una cierta lógica esta división de funciones. Pero la labor presupuestaria, voy a empezar con una pregunta, ¿dónde está escrito que la labor presupuestaria del Parlamento se tenga que limitar exclusivamente a la aprobación de la norma? Una vez que está aprobado el presupuesto, ¿qué hace el Parlamento español para controlar ese presupuesto? Y lo pongo entre interrogantes, porque no sabía cómo rellenar ese cuadrito. Por eso es tan importante, como ha señalado el diputado Aragonés también, pues la norma que se aprobó en el año 2010, en el que se decidió la creación de una oficina presupuestaria de las Cortes Generales. Que no estamos inventando nada, que esto está muy inventado. Y dirán ustedes, bueno, ¿y cómo les va? Pues todavía no se lo puedo decir, porque digamos que la cosa está arrancando, ¿no? Y fíjense, esto lo pongo porque es muy curioso, la ley que aprobaba la creación de la Oficina Presupuestaria de las Cortes Generales, en el año 2010, la Constitución se aprobó en 1978, en el año 2010 era la propia exposición de motivos la que te reconocía que es que el Parlamento en este tema no hacía nada, o como diríamos en España, no pintaba nada. Dice, es necesario articular en el seno de las cámaras un mecanismo eficaz de asesoramiento técnico en materia de seguimiento y control de la ejecución de los presupuestos generales del Estado y sobre todos aquellos aspectos que afecten a los ingresos y los gastos públicos. Funciones que le corresponden se han desarrollado, son muy similares si uno, y esto sí que lo hice, si uno coge la ley del año 1974, la Congressional Budget Act de 1974, son muy similares a las funciones que se atribuyen en el Congreso de los Estados Unidos a la Oficina de Control Presupuestario. He de decir con satisfacción que la Oficina de Control Presupuestario por fin se ha puesto en marcha este año y, digamos, está empezando a funcionar. Lógicamente va a requerir, está empezando a funcionar fundamentalmente a través de mecanismos, porque claro, para el ejercicio de esta función lo primero que requieres, para controlar requieres de información. ¿Y quién te va a dar esa información? El Gobierno. Con lo cual lo primero que se está haciendo es articular mecanismos a través de mecanismos tecnológicos de intercambio de información con el Gobierno con la finalidad, en primer lugar, de tener acceso de una manera más o menos inmediata a los datos. Pero verdaderamente hará falta dotar a esta oficina presupuestaria de un personal destinado exclusivamente a esta función, al servicio de los parlamentarios, y no digo de los grupos parlamentarios, aquí sí que digo al servicio de los parlamentarios entendidos en sentido individual, y eso requiere de un esfuerzo, lógicamente, a su vez, presupuestario. Lo hemos puesto en marcha. Si ustedes me invitan, que espero que sí, dentro de un par de años, pues les cuento cómo va la cosa. Hemos analizado la función legislativa y la función presupuestaria, y ¿qué dos grandes funciones le quedan al Parlamento? Pues la función de control político y la función de impulso político o, reconociendo la construcción doctrinal
a los italianos la función de indirizzo político, como la denominaban los italianos. La función de control, bueno, esto sigue siendo, porque ya hace tiempo que se viene diciendo, en la forma parlamentaria de gobierno sigue siendo la función por excelencia. ¿Por qué? Porque la dación de cuentas, como digo ahí, es el elemento clave, es la proyección principal de la forma parlamentaria de gobierno. Y por otro elemento más, porque el Parlamento, y esta es una frase muy manida, pero es real, pero en las formas parlamentarias de gobierno en particular, es la caja de resonancia de la realidad social, o al menos debería de ser la caja de resonancia de la realidad social. Y sí, la forma parlamentaria de gobierno se caracteriza por la posibilidad de que al gobierno se le pregunte qué hay de lo mío y que el gobierno te responda qué hay de lo tuyo. Luego ya estará la inteligencia de la dialéctica parlamentaria para que verdaderamente el gobierno te responda con una, como diríamos en términos taurinos, larga cambiada, o bien que te dé una respuesta real. ¿Y qué instrumentos tiene el Parlamento? Pues muchos, simplemente aquí menciono las comparecencias de las autoridades gubernamentales, que aquí es la fina línea entre la función de información y la función de control del Parlamento, las preguntas e interpelaciones, la tradicional question time del Parlamento británico, que tienen diferente naturaleza pero una similar función, y los mecanismos extraordinarios que yo les he mencionado anteriormente, propios de la forma parlamentaria de gobierno, de la moción de censura o de la cuestión de confianza. Y me centro ahora, para terminar, en la función de impulso político, o, como se le llama en otros sitios, función de dirección política, función de orientación política. Esta no está mencionada como tal en la Constitución. Hay una omisión constitucional y, sin embargo, constituye una gran parte del quehacer diario de la institución parlamentaria. El origen histórico no les voy a aburrir, se sitúa en la posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial. Tiene sus raíces, en realidad, en el pensamiento fascista, aunque reconvertido ese pensamiento fascista fundamentalmente por los comunistas italianos, que hablaron de recuperar la centralidad del Parlamento, y de los socialistas franceses, que hablaron de reinventer le Parlement. ¿Cuál es el objetivo? Pues el objetivo es que el Parlamento se sitúe como clave de bóveda de las instituciones democráticas estatales. ¿Qué instrumentos tiene el Parlamento? Planes, programas y comunicaciones que le remita al Gobierno, las propuestas de resolución y las proposiciones no de ley o las mociones. ¿Qué es esto? Son pronunciamientos políticos por parte del Parlamento. El Parlamento adopta un posicionamiento político respecto de un fenómeno social. Y dicen, bueno, eficacia de esto, eficacia jurídica de esto, ninguna. Pero yo por eso no le resto importancia. A mí que el órgano sede de la soberanía popular se pronuncie sobre una determinada materia y adopte un posicionamiento político sobre esa materia, para mí tiene mucha relevancia. Luego ya vendrán las consecuencias que se puedan derivar y a qué autoridades les corresponda actuar sobre la base de lo que en su momento se haya aprobado por parte del Parlamento. Por cierto, que respecto a los efectos jurídicos de este tipo de pronunciamientos, ahora existe un debate como consecuencia de determinadas impugnaciones que se han hecho desde el Gobierno a resoluciones aprobadas por parlamentos de algunas comunidades autónomas que a mí, esto es una opinión puramente personal, me ofrecen personalmente muchas dudas esa posibilidad de impugnar pronunciamientos políticos sobre la base de una suerte de efectos jurídicos. No entro en este tema. También las comparecencias del presidente del Gobierno. Por ejemplo, es importante que el presidente del Gobierno, cuando vuelve, como se ha instaurado en la práctica en España, cuando vuelve de un Consejo Europeo, es decir, de las reuniones de los presidentes y de los jefes de Estado de los países de la Unión Europea, venga al Parlamento a contar qué se ha debatido, qué se ha hecho, qué se ha decidido, etcétera, etcétera, etcétera. Perdón, es verdad, ¿he dicho después? He dicho después, antes. Que venga a reflejar qué temas se van a debatir, por supuesto que es relevante. La información al Parlamento. ¿Tendrá una postura meramente simbólica? Sí, pero es que el Parlamento tiene mucho de simbolismo.
También, ¿qué le corresponde, por ejemplo, al Parlamento como manifestación de esta función? La coordinación, autorización y aprobación de actuaciones. Por ejemplo, hace unos años se produjo una polémica en España desde el punto de vista de que el Parlamento no tenía ninguna facultad de intervención respecto de las misiones de las Fuerzas Armadas en el exterior. Y se decidió modificar la Ley de Defensa Nacional con la finalidad de que el Parlamento tuviera que dar la autorización para cualquier despliegue de tropas en el exterior, salvo en casos de extrema urgencia, donde, digamos, la puesta en conocimiento del Parlamento es posterior. O una función muy polémica en España, que es que al Parlamento le corresponde elegir a los titulares de otros organismos. Aquí yo voy a ser sincero, y esto es políticamente incorrecto en España. Por ejemplo, recientemente se ha decidido quiénes van a formar parte del Consejo General del Poder Judicial, que es una suerte de organismo de gobierno del Poder Judicial en España, y que le corresponde elegirlo al Parlamento. Claro, y automáticamente sale la frase fácil de se produce una politización de la justicia, porque es la institución parlamentaria la que elige. Pero yo invierto la pregunta. ¿Qué mejor institución para elegir otros órganos que aquella que es representante de la soberanía nacional? Claro, se pueden hacer dos lecturas. Una, decir, bueno, ya, pero eso es una suerte de reparto político de los puestos. ¿Vale? Yo trasciendo a la realidad del día a día. Pero ¿quién, si no es el Parlamento, quién debería elegirlo? Por ejemplo, en el caso del Consejo General del Poder Judicial se dice muchas veces, los propios jueces. Bueno, al final serían las asociaciones de jueces las que procederían a elegirlo, que, oh casualidad, cada una de las asociaciones de jueces, una tiene la etiqueta de conservadora, la otra tiene la etiqueta de progresista, etcétera, etcétera, etcétera. Pues para eso prefiero que se haga en el seno de la institución parlamentaria. Y termino con algunas reflexiones añadidas, que son características de nuestra forma de gobierno, y voy a decir, son características de nuestra cultura político-social. En primer lugar, el continuo cuestionamiento de la legitimidad. En segundo lugar, los nuevos cauces de participación. Y en tercer lugar, lo anunciaba antes, la fuerte presencia de los partidos políticos en las instituciones. El concepto de legitimidad, miren, en España es muy, muy frecuente cuestionar la legitimidad de quien está en el ejercicio del poder, sea cual sea el poder al que nos estamos refiriendo. Y entonces se adorna el concepto de legitimidad. Bueno, tiene legitimidad de origen, es decir, ha sido elegido con base en los parámetros formales, pero ha perdido la legitimidad de ejercicio. ¿Por qué? Porque lo está haciendo muy mal. Bueno, pues ya le corresponderá a quien le corresponda, que normalmente son los ciudadanos, decidir en su momento, porque en eso está basada la democracia. Si lo ha hecho muy mal, los mandarán a su casa, y si no lo han hecho tan mal, pues los mantendrán ahí. Luego, la legitimidad del juicio mediático. Esto en España, yo no sé aquí, no conozco el fenómeno de la prensa en México, pero desde luego les puedo asegurar que los mayores jueces de la legitimidad de la actividad política en España son los medios de comunicación. Es verdad, yo también creo que la frase de Franklin o de Jefferson, prefiero 200.000 medios de comunicación a que no existan. Pero yo llamo al ejercicio de una cierta responsabilidad de los medios de comunicación en España. Y no solo en España. Yo, por ejemplo, que soy un admirador de la prensa seria anglosajona, les critico el daño enorme que han hecho a determinados países en Europa durante los últimos 3 o 4 años, muchas veces de manera injustificada e infundada, y canalizados por no sé quién. Y por último, la legitimidad social, ¿no? El concepto weberiano de legitimidad social. ¿Qué es legítimo? Aquello que la realidad social, que la capa social considera que es legítimo. ¿Y quién es la capa social? Porque la manifestación habitual del posicionamiento social se hace a través de las urnas, ¿no? Y yo sigo defendiendo que se haga así. Segunda reflexión, los cauces de participación. Yo soy un entusiasta
de las nuevas tecnologías, o de las llamadas nuevas tecnologías. Lo soy, pero ojo, que en algunas cosas nos estamos pasando de frenada, como se diría. El concepto de wikirevolución no es mío, es de un prestigioso profesor como Manuel Castells, que se lo tomo prestado, él lo refería al papel que jugó Internet en las primaveras árabes, pero yo se lo he tomado aquí porque me gustó mucho, ¿no? Concepto de wikirevolución política. Yo sigo siendo un defensor de las democracias representativas. Y ojo con la democracia directa, que no estoy diciendo que no existan canales o cauces de participación y que se deban explorar nuevos cauces de participación. Antes se señalaba también, cada vez es más frecuente la presencia de la sociedad civil en el quehacer parlamentario, y soy un defensor de eso. Pero incluso algunos de las personas como Giovanni Sartori, que han reflexionado mucho sobre esta materia, llama a la prudencia a la hora de articular una suerte de democracia electrónica sustitutiva de lo que tenemos. Es decir, utilicemos mecanismos, acompañemos el proceso de la democracia representativa con las tecnologías, pero no pretendamos sustituirlo, porque yo creo que nos estaremos confundiendo. Y por último, y con esto termino, un factor determinante y muy característico de España en particular, que es la omnipresencia de los partidos políticos. Yo digo que los partidos políticos empapan todas las instituciones. Y aquí no estoy diciendo que el Parlamento elige, no, estoy hablando del partido político como institución en sí misma. A diferencia de otros países, el partido político está muy presente después de las elecciones. Aquí no es que el partido político, digamos, esté presente durante la campaña electoral y desaparezca. No solo no desaparece, sino que constituye un verdadero aparato de poder. Y eso se refleja en el Parlamento, porque el grupo parlamentario, y no entro aquí en disquisiciones teóricas sobre la naturaleza del grupo parlamentario, no es sino una prolongación del partido político dentro de la institución parlamentaria. Y además se caracteriza porque los partidos políticos y los grupos parlamentarios en España están muy jerarquizados. Es decir, el líder es el líder y no se cuestiona. Y al que se cuestione, como dijo un famosísimo político español, no sale en la foto. El que cuestione, luego ya no sale. Bueno, fue Alfonso Guerra, que esto vamos a reconocérselo, es uno de los históricos que, por cierto, sigue en activo como presidente de la Comisión Constitucional. Otro elemento, cuando vamos a las elecciones, teóricamente en España votas al partido político. Mentira. Votas al cabeza de lista, pero es que no votas al cabeza de lista de tu provincia, votas al cabeza de lista en Madrid. Desde el punto de vista formal, votas una lista electoral presentada por un partido político en tu provincia. Desde el punto de vista real, en el que estás pensando es en el líder político. Y el líder político se presenta habitualmente por la Comunidad de Madrid, encabezando la lista en la Comunidad de Madrid. Yo siempre hago un ejercicio cuando me toca dar una charla, me invitan a alguna universidad o algún colegio, etcétera. Yo siempre, sobre todo en las universidades, les pongo el mismo reto, que es: de los más de 600 diputados y senadores, decidme el nombre de 10 que no sean, entre toda la clase, decidme el nombre de 10 que no sean ni miembros del Gobierno ni portavoces de los grupos parlamentarios. En 10 años no lo ha logrado nadie. Prohíbo mirar móviles, O sea, me lo tiene que decir. No lo ha logrado nadie. Bueno, esto es un reflejo de lo que estoy diciendo. Luego, además, si a eso le añadimos que las normas que nos hemos dado dentro del Parlamento hacen que el diputado individual, con perdón por el aquí presente, valga entre 0 y menos 15, porque es que no hay una sola iniciativa que pueda presentar el parlamentario individual. Y las pocas que tiene, se ha establecido una suerte de práctica en el mundo parlamentario, y es que van acompañados del visto bueno del portavoz. Con lo cual, ese mito de que, o esa construcción teórica dentro del derecho de representación, de que el parlamentario representa a la totalidad de la nación, pues cumplirse mucho no se cumple. Con lo cual, ¿es verdad que en España está prohibido el mandato imperativo? Sí. ¿Es verdad que hay un mandato de partido? También. Y al que no sale en la foto. Conclusión.
¿Formalmente en España existe una forma de gobierno parlamentaria? Sí. Materialmente hoy día el Parlamento no es el centro de la vida política entendido como centro de adopción de decisiones. Existe un fuerte presidencialismo bajo una apariencia de forma parlamentaria de gobierno, pero también soy partidario de que el Parlamento puede y debe recuperar esa centralidad potenciando las funciones donde todavía tiene un margen de actuación. Y, sobre todo, el Parlamento ha de poner de su parte a los ciudadanos. Ese incremento de cauces de presencia de la sociedad civil en la institución parlamentaria es clave para que el Parlamento pueda recuperar algo de su fuerza. Bueno, espero no haberles aburrido mucho. Muchas gracias. Muchas gracias aquí a Jorge Villarino por esta coloquial paseo por el sistema parlamentario de la monarquía española. Yo la primera vez que atisbé a la monarquía española, pues me imaginaba un monarca pues, con cetro y vasallos, ¿no? Ya después una gran sorpresa fue encontrar un país muy descentralizado, en efecto, con autonomías, con instituciones parlamentarias, pero la mayor sorpresa que me encontré fue aquí cuando Pepe Tudela me dijo que estábamos tratando nosotros de encontrar un sistema parlamentario donde no lo hay, ¿no? Decía, nosotros también queremos ser parlamentarios, decía. Entonces fue una gran sorpresa porque resulta que el sistema parlamentario español es muy presidencialista, ¿no? Entonces ellos se ven como un problema, pues que el jefe de gobierno es a la vez el jefe de la mayoría política y entonces se parecía que el Parlamento perdía buena parte de esas vitalidades que la teoría dice que debe tener. Pues te queremos entregar, Jorge, los libros de la historia general de México. Estoy seguro habrás de apreciar que es una edición muy emblemática y muy bien hecha. Y al mismo tiempo el director del centro, Sammy David, te hará entrega del reconocimiento por la participación respectiva.